Gracias por la presentación. Vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico, una breve introducción, definir qué es este síndrome, cuál es la etiopatogenia, cómo se hace el diagnóstico, qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta, cuál es el tratamiento y de qué manera podemos prevenir y controlar riesgos. Como bien nos ha dicho la doctora, esta patología, uno de los extremos del síndrome de ovario poliquístico es que va a producir infertilidad. ¿Qué tan frecuente es este trastorno endocrino, metabólico y reproductivo, que es conocido como una patología crónica? La bibliografía reciente menciona que es variable. Tiene una prevalencia que va del 4% a 21%. Eso significa que en algunas va a ser muy frecuente y en otras realidades también es considerable un 4%. Este síndrome, que si bien nos lleva a una infertilidad producto de una anovulación, se ha visto en últimos estudios que también están involucrados procesos de desidualización del endometrio. De ahí su dificultad en el manejo, sobre todo cuando hay problemas de fertilidad. Entonces, ¿qué es este síndrome? El síndrome de ovario poliquístico, como todo síndrome, es una suma de signos y síntomas, trastornos heterogéneos que se caracterizan por tres cosas importantes que debe quedar con ustedes. Oligoanovulación, que se va a caracterizar por reglas irregulares, generalmente oligomenorrea, ciclos alargados de 45 días, 2 meses, 3 meses, y hiperandrogenismo. En el hiperandrogenismo lo que ustedes van a ver es acné, hirsutismo, alopecia. Estos signos y síntomas se van a complementar con un ovario poliquístico que va a ser determinado o encontrado en las ecografías. Entonces, esta triada que antes se consideraba como clásico para el diagnóstico, actualmente se considera que puede presentarse en 4 formas diferentes. El subtipo A es donde ustedes van a encontrar las 3 características, o sea, van a encontrar signos y síntomas de oligoanovulación, signos y síntomas de hiperandrogenismo y el ovario poliquístico característico. Mientras que en el subtipo B solo va a haber hiperandrogenismo y oligoanovulación. O sea, van a tener una ecografía normal, lo cual no debe descartar este síndrome. Y en el subtipo C, ustedes van a tener signos y síntomas de hiperandrogenismo, una ecografía con la morfología de ovario poliquístico, pero no van a tener alteraciones del ciclo menstrual, lo cual significa que también se debe considerar como un diagnóstico. Y por último tenemos el subfenotipo D, donde sí van a haber signos y síntomas de oligoanovulación, es decir, ciclos menstruales irregulares, más la ecografía con una característica de ovario poliquístico, pero no van a encontrar signos y síntomas de hiperandrogenismo. Entonces, cualquiera de estas posibilidades nos van a definir al síndrome de ovario poliquístico, cuya etiopatogenia se dice que es marcadamente genética, donde se han identificado diferentes polimorfismos en diferentes genes. Se han identificado alteraciones en los genes que van a regular la estereogénesis. Ahí tenemos el CTP11A, el CIP17 y el CIP21. En genes que van a estar relacionadas a la secreción de las gonadotrofinas, se ha visto que hay mutaciones tanto en el gen de LH como FSH. Y también en la secreción de insulina en estos genes se han visto alteraciones CIP19, CIP17 y el INSR. No se ha determinado un mecanismo preciso de la anovulación, sin embargo, las diferentes hipótesis respaldan de que existe una maduración muy temprana de los folículos. Entonces, se habla no solo de estos trastornos de la foliculogénesis ovárica, sino también de una disfunción neuroendocrina, una disfunción en la esteroidogénesis tanto a nivel del ovario como de la suprarrenal, y una disfunción metabólica que algunos autores la separan de la resistencia de la insulina. Sin embargo, esta disfunción metabólica ya vamos a ver que sí se relaciona con la resistencia a la insulina, que luego nos va a llevar a una hiperinsulinemia. Entonces, en la disfunción neuroendocrina, lo que debemos recordar es que existe un ciclo fisiológico normal comandado por el hipotálamo, donde a nivel de la hipófisis se van a producir
las gonadotrofinas en dos momentos especiales, ¿no? Un primer momento, que es la fase proliferativa después de la menstruación, y una fase secretoria. Y ustedes van a ver que va a predominar el FSH en la primera fase y luego va a predominar el LH. Esto va en concordancia con la producción de hormonas a nivel del ovario, donde vamos a ver un primer momento donde los estrógenos están aumentados y un segundo momento donde la progesterona va a superar a la producción de estrógenos. Y esto se va a traducir en maduración folicular a nivel del ovario, que tiene un primer proceso de maduración con una ovulación y una fase lútea, y a nivel del endometrio, un proceso de proliferación y una fase secretoria con una etapa de desidualización si es que hay embarazo, ¿no? Entonces, esto que es normal se ve alterado en la poliquistosis ovárica, donde va a haber un incremento no solo de la cantidad de LH, sino también de la frecuencia y la amplitud de la pulsatividad de esta hormona. Esto va a incrementar, como les decía, el LH y va a acompañarse de una baja del FSH. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una relación invertida del LH-FSH mayor de 2:1. Esto, que era un criterio diagnóstico que actualmente no lo utilizamos, se ve en este síndrome. Y así como hay alteraciones a ese nivel, también existe disfunción en la esteroidogénesis ovárica. Hay un hiperandrogenismo condicionada por el aumento de la testosterona, la androstenediona, la 17-alfa-hidroxiprogesterona, que son de origen ovárico, y también hay concentraciones elevadas de dihidroepiandrosterona y del sulfato de dihidroepiandrosterona que se produce a nivel de la suprarrenal y también a nivel periférico, es decir, sobre todo en personas que son obesas, por un aumento de la estrona va a haber una reconversión periférica de andrógenos. Esta alteración también va a llevar a que haya este síndrome de ovario poliquístico, que a la larga va a producir una disfunción en la foliculogénesis. Entonces, en condiciones normales, ustedes ya saben por embriología que un folículo primordial pasa por un proceso de maduración a folículo primario, secundario, antral, y llega a folículo de Graf, se produce la ovulación y se forma el cuerpo lúteo. Pero ¿qué ocurre en la poliquistosis ovárica? El crecimiento folicular se detiene antes de alcanzar la maduración completa, por lo tanto no hay una ovulación. Al no haber ovulación, las células tecales se van a hiperplasiar y van a producir grandes cantidades de andrógenos. Los andrógenos elevados, a su vez, van a detener el crecimiento folicular y se va a ver un círculo vicioso de incremento de andrógenos y estrógenos. Esta disfunción de la foliculogénesis, que en realidad no es la causa del síndrome de ovario poliquístico, sino una consecuencia de todas esas alteraciones de las cuales ya hemos hablado, se va a traducir en un ovario poliquístico. Un ovario poliquístico que se caracteriza por la presencia de folículos, en este momento más folículos, que van a dar un volumen ovárico aumentado de 10 centímetros cúbicos o 10 milímetros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener adicionalmente una disfunción metabólica que sí se va a interactuar con la resistencia a la insulina. Se va a interactuar también con la obesidad y con la edad. Esa coexistencia de factores de riesgo metabólico para diabetes 2 y para enfermedades cardiovasculares, que se caracteriza por obesidad abdominal, por hiperglicemia, triglicéridos, colesterol elevado, lipoproteínas de alta densidad disminuido e hipertensión, se va a ver en el síndrome de ovario poliquístico, y 3 de ellos, como ya sabemos, nos va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa en la disfunción metabólica donde se observa la resistencia a la insulina? ¿Qué se ha observado en el síndrome de ovario poliquístico? Se ha observado que estas mujeres son más propensas a tener diabetes mellitus en comparación con mujeres que no tienen síndrome de ovario poliquístico. Se dice, por ejemplo, que la intolerancia a la glucosa va a ir de 23% a 35% en estas mujeres, y la presencia de diabetes mellitus va a ir de 4% al 10%. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, por lo tanto, van a ser características
del síndrome de ovario poliquístico y va a ver todo un círculo vicioso donde hay incremento de LH, hay incremento de andrógenos y hay incremento de insulina. Esta resistencia a la insulina en el síndrome de ovario poliquístico, en esto también se ha visto que la sensibilidad insulínica se reduce en un 35%, por lo tanto se va a necesitar más insulina, y esa insulina incrementada no solo va a estar incrementada por esta disminución de la sensibilidad, sino también porque las alteraciones que ya hemos mencionado van a disminuir la producción hepática de las globulinas que transportan a la testosterona, y va a haber una mayor cantidad de testosterona libre. Y el hiperandrogenismo se va a agravar con la resistencia a la insulina. Entonces, estas alteraciones de fondo nos van a producir resistencia a la insulina e hiperinsulinemia como algo primario. Sin embargo, no podemos afirmar que sean las causas del hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque el 25 al 50% de mujeres con síndrome de ovario poliquístico no presentan resistencia a la insulina. Y en mujeres con resistencia a la insulina, solo 15% presentan síndrome de ovario poliquístico. Es decir, que la resistencia de la insulina, a pesar de la importancia que tiene, no va a explicar todos los síndromes de ovario poliquístico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Al momento del diagnóstico, nosotros tenemos que ser clínicos y tenemos que guiarnos de los signos y síntomas. Y aquí tenemos que recordar las 5 formas de presentación y buscar síntomas clínicos relacionados al hiperandrogenismo, es decir, acné, hirsutismo, alopecia. Signos clínicos relacionados a las irregularidades menstruales, que están presentes no en todos, sino un 60-85%, y que en algunos casos nos van a llevar a la infertilidad. Ahora, esta expresión clínica se acompaña de la poliquistosis ovárica, y acá hay una gráfica muy bonita, una fotografía, donde ustedes van a ver la característica del ovario poliquístico. Lo primero, ver que no siempre va a estar en los 2 ovarios, puede estar solo en un ovario. Lo segundo, que casi nunca ha cambiado con los diferentes criterios, es que el volumen va a estar incrementado. Y esto es algo que a veces muchos ecografistas no lo ven. Solamente ven los folículos y ya hablan de poliquistosis ovárica y no se fijan si el volumen del ovario está incrementado. El volumen del ovario tiene que estar incrementado y es 3 veces más, porque en condiciones normales pues es 3-4 centímetros, y en una poliquistosis ovárica el volumen ovárico está por encima de 10 centímetros cúbicos. Ahora, la presencia de los quistes pequeños o microquistes son pequeños, van de 3 a 9 milímetros. En este momento se dice que deben ser de 20 a más. Hay alguna literatura que dice 24 y los criterios iniciales hablaban de 12. En todo caso, esto puede ser discutible, pero el volumen siempre se ha dicho que tiene que ser mayor de 10 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos la triada, podemos hacer el diagnóstico. Pero si también tenemos 2 de ellos, hiperandrogenismo y poliquistosis, también debemos hacer el diagnóstico. Entonces, bastan 2 de estas 3 manifestaciones para nosotros poder hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, de todo esto que decimos, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto está basado en evidencias? ¿Qué tanto está basado en consensos clínicos? ¿Y qué tantos conocimientos son solo fruto de la práctica clínica? Y si está basada en evidencias, ¿cuál es la calidad de estas evidencias? Por ser una revisión sistemática o un ensayo clínico, ¿son realmente de calidad? Habría que evaluar la calidad, si son de alta calidad, de moderada calidad, y de acuerdo a eso ver qué nivel de recomendación tienen estos conocimientos. Entonces, recordando esto que ustedes ya saben de medicina basada en evidencia, solo recordarles que existen todos estos síntomas de obesidad, infertilidad, oligomenorrea, anovulación, hirsutismo, acné, y cuya presentación va a depender mucho de la edad de la paciente frente a la cual estamos actuando, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de los ciclos irregulares? ¿Qué podemos hacer frente a una oligomenorrea? Si me viene una niña que acaba de empezar a menstruar, ¿debo ya considerar una posibilidad de ovario poliquístico? No, dicen los consensos. No hay evidencias, pero los consensos clínicos dicen que no.
que por lo menos los 2 primeros años es normal que una mujer pueda tener oligomenorrea. Entonces, los 2 primeros años yo no debo considerar la oligomenorrea como un probable síntoma de poliquistosis ovárica o de síndrome de ovario poliquístico. Después de los 3 años, sí, la mujer debe tener ciclos que van de 21 a 35 días. Si los ciclos se demoran cada 36, 40, 50 días, es decir, si yo tengo menos de 8 ciclos, después de los 3 años de haber empezado a menstruar, debo considerar patológico. Un año después de la menarca, tendría que esperar mínimamente 3 meses para yo preocuparme, ¿no? Y la menorrea primaria, por ejemplo, debemos esperar hasta los 15 años o 3 años después de la telarquía, pero no desde un primer momento considerar como un probable síntoma del síndrome de ovario poliquístico a la oligomenorrea. ¿Y qué nos dice del hiperandrogenismo? El hiperandrogenismo bioquímico sí hay recomendaciones basadas en evidencias, pero de baja calidad, como ustedes pueden ver acá, y en base a ello las guías nos recomiendan que sí podemos usar el dosaje bioquímico de testosterona o de dihidroepiandrosterona para el diagnóstico. Podemos usar, pero no son evidencias de alta calidad, ¿no? Pero el hiperandrogenismo clínico, es decir, el acné, el hirsutismo, la alopecia, los consensos clínicos nos dicen que siempre debemos buscarlos, aun cuando no hay evidencias clínicas, pero los consensos nos recomiendan con una fuerza muy grande que debemos buscarlos y que debemos utilizar estas tablas de Ferrinan-Galway para poder evaluar todo lo que es hirsutismo y la de Ludwig para poder evaluar todo lo que es alopecia. Debemos considerar que el resultado de la puntuación de Ferriman-Galway no es estándar en todas las etnias, ¿no? Varía bastante, en las latinas es muy variable, en las americanas se dice que el puntaje de 8 puede darnos el diagnóstico de hirsutismo, en las asiáticas basta con 2 y en las mediterráneas debemos tener un puntaje mayor de 9, ¿no? Entonces lo debemos tener en cuenta. Y también tenemos el tema de la resistencia a la insulina, que según los consensos clínicos nos va a dar la acantosis nigricans como un síntoma o un signo del hiperandrogenismo, ¿no? O sea, la paciente nos va a mencionar que tiene esto y cuando nosotros también podemos constatar y ver este signo de la resistencia a la insulina. No tiene una recomendación muy fuerte, está basada en consensos, pero sí es importante considerar. También nos hablan de estas alteraciones que existen a nivel del índice de masa corporal. Son recomendaciones fuertes basadas en consensos clínicos que nos dicen que debemos evaluar tanto el índice de masa corporal como el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque ya hemos visto que sí está incrementado en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Debemos tratar de monitorear la presión arterial incluso cada 6 meses o cada 12 meses. También nos hablan los mismos consensos y nos dan recomendaciones las guías de que debemos hacer pruebas de intolerancia a la glucosa para buscar el tema de resistencia a la insulina, pruebas de colesterol, HDL y de otros que puedan estar relacionados con riesgo cardiovascular. En el embarazo, ¿qué consideraciones debemos tener según los consensos clínicos? Debemos considerar la diabetes gestacional, complicaciones secundarias a la diabetes gestacional que van a repercutir sobre el bebé. Nos recomiendan hacer test de tolerancia a la glucosa. A todas debemos hacerle una glicemia de ingreso y de hecho que sí lo hacemos en un control prenatal. Y a partir de las 20 semanas un test de tolerancia a la glucosa y un seguimiento posterior de estas pacientes porque algunas de ellas pueden quedar con diabetes. Entonces, también debemos hacer seguimiento del cáncer de endometrio porque ya se ha visto que en el síndrome de ovario poliquístico el riesgo de hacer cáncer de endometrio está incrementado 2 a 6 veces más. También hay problemas de apnea de sueño, según las guías debemos buscarlas y referir a las pacientes si es que encontramos. Hay problemas de depresión, de ansiedad, muchas veces ligadas al problema de hiperandrogenismo. Para un adolescente tener este tema de hiperandrogenismo, de acné, de hirsutismo, no es tan simple y entonces debemos estar buscando estos síntomas y si es necesario hacer una interconsulta a psicología, ¿no?
Puede haber disfunción sexual por este mismo tema de hirsutismo, de imagen corporal. Pueden incluso irse a desórdenes alimentarios, de ahí que las guías nos recomiendan buscar estas posibles complicaciones y evaluarlas e intervenir de forma adecuada y de forma multidisciplinaria. Entonces, si vemos estos consensos, a lo que llegamos en cuenta es que los signos y síntomas del síndrome de ovario poliquístico va a depender mucho de la edad de la paciente. En una niña podemos nosotros sospechar cuando tenemos una pubarquia precoz. Prácticamente en la niña no tenemos más herramientas. En la adolescente sí ya vamos a poder ver signos de hiperandrogenismos como el acné y el hirsutismo. Vamos a poder ver trastornos del ciclo como la oligomenorrea, los retrasos menstruales. Y en el periodo fértil, lo que más va a consultar con los ginecólogos es el tema de irregularidad menstrual, el tema de infertilidad, que es uno de los principales motivos por los cuales estos pacientes entran en contacto con nosotros, los abortos recurrentes y la obesidad. Difícilmente van a consultar con nosotros por obesidad, pero es algo que vamos a encontrar en este periodo fértil. En las gestantes, como ya les decíamos, tenemos que estar atentos a una diabetes gestacional que a su vez nos va a dar fetos grandes para la edad gestacional que pueden convertirse en macrosómicos al nacer, ¿no? Es decir, en recién nacidos con un peso mayor de 4 kilogramos, disculpe. ¿Qué pasa en la posmenopausia? En la posmenopausia podemos encontrar, así como encontramos persistencia de la menstruación, una menopausia tardía, podemos encontrar cáncer de endometrio, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares que ya se ha visto que están incrementados. En el examen físico, ya dijimos, hay que evaluar signos y síntomas del hirsutismo, considerando la puntuación de Ferrinan-Gallwey. Tenemos que evaluar el acné, la alopecia androgénica, considerando la puntuación de Ludwig, y también el tema de acantosis nigricans, que son signos y síntomas de hiperandrogenismo e hiperinsulinismo. Adicionalmente, debemos calcular el índice de masa corporal, la distribución grasa, tanto de la relación cintura-cadera, la presión arterial, y para el diagnóstico diferencial no debemos de olvidar hacer el examen de tiroides, el examen de los genitales. No olvidemos que el síndrome de ovario poliquístico, que antes lo llamábamos síndrome de ovario poliquístico primario, es el que manejamos nosotros los ginecólogos, porque el síndrome de ovario poliquístico secundario, que ya vamos a ver que se produce por otras causas demostrables, como puede ser el hipertiroidismo y otras patologías, son generalmente manejadas por el endocrinólogo. Entonces, de ahí que es importante que este examen sea completo y vamos a ver que en la adolescencia todavía tiene algún valor estos criterios de Rotterdam, que lo tenemos de hace años, de tener oligomenorreas 2 años después de la menarquia, ovarios poliquísticos con este volumen y a veces con presencia solo de 12 folículos. Y más adelante vamos a ver por qué dicen eso. Y el hiperandrogenismo, donde no necesariamente los valores de testosterona van a estar muy altos, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿qué hay de las evidencias respecto a la ecografía? Son 10 folículos, son 12 folículos, son 20. No hay evidencias, no hay recomendaciones basadas en evidencias, pero sí en consensos clínicos que nos dicen que en mujeres de 8 años la ecografía no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque a los 8 años es normal que la niña tenga ovarios multifoliculares. Entonces yo no puedo pretender hacer un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en una niña de 8 años sabiendo que ellas normalmente tienen ovarios foliculares. También los consensos nos dicen que este tema de si son 20 folículos, 24 folículos o 12 folículos tendría que irse evaluando de acuerdo al avance de la ultrasonografía. Entonces, esto puede ir modificándose con el tiempo. Lo cierto es que en este momento se consideran 20 folículos y 10 centímetros de volumen, y para ello se recomienda usar un transductor endovaginal con 8 MHz y un umbral para la poliquistosis de más de 20 folículos y un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Eso es lo que dicen los consensos, no hay evidencias al respecto, y ya para ver el diagnóstico diferencial
para quedarnos solo con lo que es síndrome de ovario poliquístico primario, debemos descartar la hiperplasia adrenal congénita, y la forma de descartar que tenemos es haciendo dosaje de la 17-hidroxiprogesterona, que va a estar elevada en esta patología. Debemos descartar hiperprolactinemia. Si nosotros tenemos todo ese contexto, todo ese síndrome, y encontramos una prolactina en 100, obviamente nos tenemos que olvidar de hacer el manejo ginecológico y enviarles a un manejo de la hiperprolactinemia, y con eso va a revertir todo el síndrome. Tenemos que buscar también si hay hipertiroidismo o hipotiroidismo, porque si comprobamos que hay hipertiroidismo, dándole un tratamiento endocrinológico con tapazol o cualquier otro medicamento antitiroideo, todo el síndrome va a revertir. Lo mismo con el hipogonadismo gonadotrófico, donde vamos a encontrar diferencias. Aquí el FSH y el LH va a estar aumentado normal dependiendo de qué nivel está afectado, mientras que en el caso del primario habíamos dicho que el LH está incrementado y el FSH está disminuido. Entonces también debemos hacer diagnóstico diferencial con la hiperplasia adrenal congénita de inicio tardío, donde se presenta en la adolescencia, y acá con el dosaje de la 17-hidroxiprogesterona, que está por encima de 200, podemos descartar esta posibilidad. Tumores ováricos que secretan andrógenos, donde vamos a encontrar testosterona en niveles elevadísimos de 200 nanogramos, en estos casos tenemos que buscar este tumor y hacer un tratamiento totalmente diferenciado. El tumor suprarrenal productor de andrógeno, donde la dihidroepiandrosterona va a estar por encima de 700 nanogramos por 100 mililitros, también es un diagnóstico diferencial importante, así como el síndrome de Cushing, donde el cortisol está elevado, ¿no? Estas son mujeres con unas características típicas que nosotros no le vamos a solucionar como ginecólogos, y tiene que ser manejada por el endocrinólogo. Una vez que hemos descartado todos estos diagnósticos, entonces sí nos quedamos con el síndrome de ovario poliquístico, al que podemos llamarle primario, como se ha llamado por mucho tiempo, y ahí sí podemos ya ver el tratamiento de fertilidad, ver la posibilidad de regular la menstruación de acuerdo a qué es lo que desea la paciente, si desea tener hijos o todavía no. Podemos hacer el tratamiento de los síntomas asociados al hiperandrogenismo, y paralelamente no olvidar de prevenir las consecuencias del síndrome metabólico que van a estar presentes, ¿no? Y entonces se dice que para el tratamiento en las mujeres que no desean tener hijos y tienen el problema de oligomenorrea, lo primero que tenemos que hacer es indicarles dieta y ejercicios. Y la otra opción medicamentosa ya son los anticonceptivos orales, con muy buenos resultados. Si encontramos que lo predominante es la resistencia a la insulina, la metformina es una de las principales indicaciones. Hay otras alternativas. Y si encontramos que lo que predomina es el hiperandrogenismo con el insulismo y el acné, así como podemos usar anticonceptivos con progesteronas antiandrogénicas, tenemos otras opciones que puede utilizarse en esos casos, ¿no? ¿Y qué hacemos con una mujer que desea tener hijos y su principal problema es la infertilidad? En estos casos podemos hacer la inducción de la ovulación, porque ya sabemos que lo que está fallando es la ovulación. Y esta inducción de la ovulación la podemos hacer mediante medicamentos o lo podemos hacer mediante tratamiento quirúrgico. En los casos que no hay respuesta, y es lo que decíamos al inicio, hay casos donde no hay respuesta, corregimos la ovulación y el problema persiste, a veces tenemos que ir a fertilización asistida, ¿no? Y al parecer persiste esto porque hay problemas de residualización, es decir, al parecer hay problemas de implantación. Entonces, en lo que es inducción a la ovulación, tenemos al citrato de clomifeno conocido por mucho tiempo, y ya luego veremos qué dicen las evidencias al respecto. Lo usamos durante 5 días en diferentes modalidades. Algunos usan primero, segundo, tercer, cuarto, quinto día del ciclo, otros lo usamos cuarto, quinto, sexto, séptimo día a noveno día, en fin. Hay diferentes modalidades, con 50 miligramos hacemos la inducción, o también podemos usar la metformina para inducir la ovulación. En los casos que no hay respuesta, podemos utilizar las gonadotrofinas, como son fármacos a base de FSH, de LH, que suelen combinarse con estos gatilladores que son la gonadotrofina coriónica, que se usa generalmente cuando ya tenemos un folículo de más o menos 18 milímetros, solo para gatillar la ovulación.
O también podemos usar los análogos de GnRH. Dentro de ellos hay antagonistas GnRH que nos van a disminuir el efecto de estas gonadrotrofinas, o agonistas que nos van a mejorar el efecto de las gonadrotrofinas. Estas dos alternativas no deben usarse fácilmente porque tienen que tener un seguimiento ovulatorio estricto. El no hacer un seguimiento ovulatorio es muy riesgoso porque puede llevarnos a consecuencias de hiperestimulación ovárica que son complicaciones muy graves para la paciente. Entonces, estas alternativas pueden cambiarse o complementarse con el tratamiento quirúrgico, que es el drilling, o irnos hasta una fertilización asistida, ¿no? En cuanto al tratamiento del drilling, está retomado importancia en los últimos años porque tenemos la ayuda de la laparoscopía. Se dice que acá debemos tener cuidado con la destrucción ovárica porque a mayor cantidad de destrucción, mayor problema de adherencia. Se dice que la tasa de éxito es similar a las gonadotrofinas, con la ventaja de que esta nos va a durar 9 años, mientras que las gonadotrofinas solo nos van a servir para el ciclo en que estamos usando. Hay una restauración del ciclo monofolicular, hay menor riesgo de embarazo múltiple, que es una complicación del uso de gonadotrofinas, hay bajo riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica, el costo a la larga es menor y el monitoreo, es decir, el seguimiento ovárico, es mínimo en estos casos, ¿no? Y en cuanto al hirsutismo, como ya les decía, hay anticonceptivos que podemos usar, sobre todo aquellos estrógenos que nos van a fijar mejor la testosterona, incrementando la globulina que transporta a la dihidroepiandrosterona y agregándole progestágenos que tienen efecto antiandrogénico, como es la citosterona, que lo tenemos en el Diane, Dixi y otras, y otros progesteronas que también tienen efecto antiandrogénico, como es la drosperinona, el acetato de clormanidona, el dienogés. También podemos usar antagonistas de los receptores antiandrogénicos, como es la espironolactona o el acetato de ciprofloxacina, que viene asociado incluso a anticonceptivos. Hay inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero también hay una cantidad de formas de depilación. Cuanto más medicamentos tenemos, es porque de alguna forma los efectos no son óptimos. Porque si encontráramos un buen medicamento, nos iríamos olvidando de las otras alternativas. Entonces, una de las más difíciles de tratar es el hirsutismo y es la infertilidad. De ahí que las alternativas suelen ser múltiples, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las evidencias? Respecto a la recomendación de vida saludable, hay consensos clínicos que dicen que tenemos que recomendarlos porque nos ayudan mucho a mejorar las condiciones de ovulación de la paciente. Respecto a dieta, ejercicios, aquí sí hay recomendaciones basadas en evidencias, lamentablemente de baja calidad, pero sí nos van a hablar de cómo debemos cambiar los estilos de vida, cómo debemos estimular los ejercicios y la alimentación balanceada, reduciendo la ingesta de energía alimentaria, induciendo la pérdida de peso en estas mujeres, sobre todo en aquellas mujeres donde se ve sobrepeso y obesidad. Son recomendaciones fuertes, basadas en consensos clínicos, tanto en general para la población como para las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, sobre todo, como les decía, cuando hay exceso de peso, porque el riesgo de enfermedad cardiovascular va a estar muy presente. Respecto a los ejercicios, los consensos clínicos dicen, por ejemplo, que un adulto de 18 a 64 años debe hacer un mínimo de 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada, ¿no? Algo que deberíamos hacer todos nosotros. Esto cuando queremos prevenir el aumento de peso, o 75 minutos semanales, pero de ejercicios vigorosos con una combinación equivalente donde haya actividad de fortalecimiento muscular de 2 días no consecutivos por semana. Mientras que en la adolescente es un poco menos, 60 minutos de actividad moderada vigorosa, fortalecer músculos y huesos 3 veces por semana, y toda esta actividad debe realizarse por lo menos 10 minutos o alrededor de 1000 pasos, ¿no? Con el objetivo de lograr unos 30 minutos diarios. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos perder peso? La actividad va a incrementarse.
Ya no va a ser solo 150, sino 250 minutos en esas condiciones o 150 minutos con ejercicios vigorosos, ¿no? Y todo esto debe acompañarse de evitar el tiempo sedentario. A veces tenemos demasiado tiempo sedentario frente a la pantalla y todo eso esto debemos evitar en estas pacientes, ¿no? ¿Qué hay respecto a las píldoras anticonceptivas combinadas? Respecto a estas píldoras, sí hay recomendaciones basadas en evidencias, lamentablemente de baja calidad. Cuando uno está acostumbrado a hacer revisiones sistemáticas y evalúa los estudios que están publicados a nivel mundial, es lamentable, pero gran parte de los estudios son de baja calidad. Hay muy pocos estudios de moderada a alta calidad. De ahí que las recomendaciones muchas veces tienen que basarse en consensos clínicos más que en evidencias. Entonces, dicen que sí, esto sirve para tratar el hiperandrogenismo. Deberemos considerar en adolescentes, no están contraindicadas, y las dosis y las combinaciones podemos usar tanto en adolescentes como en adultos. Lo cierto es que en la práctica tratamos de postergar el uso de anticonceptivos los primeros años, por lo menos hasta los 18 años. Respecto a las píldoras anticonceptivas en combinación con metformina, que también corrige la ovulación, se dice que sí hay evidencias de baja calidad, son fuertemente recomendados por las guías, deben acompañarse de una corrección del índice de masa corporal y la metformina debe siempre considerarse cuando tenemos el problema de sobrepeso y obesidad, ¿no? En combinación con estos anticonceptivos combinados, la metformina va a dar resultados sobre el hirsutismo, pero esto recién después de los 6 meses de terapia. Lamentablemente, el hirsutismo, como les decía, es lo más difícil de tratar y la respuesta es muy pobre, de ahí que las recomendaciones son débiles, ¿no? No son recomendaciones fuertes. En el tema de hirsutismo, la respuesta no siempre es la que nosotros esperamos. Sobre la metformina sola, además de modificar el estilo de vida para el tratamiento de peso, nos dicen que esta metformina podría considerarse sobre todo en las adolescentes. En las adolescentes con un diagnóstico claro de síndrome de ovario poliquístico, donde por algún motivo no queremos usar los anticonceptivos, ¿no? Ustedes ven que la recomendación no es tan fuerte, que los estudios son de moderada calidad, pero existe evidencias y vamos a ver más adelante que en otros medicamentos no hay evidencias, ¿no? En cuanto a los fármacos antiandrogénicos, los anticonceptivos están contraindicados o son mal tolerados en algunas personas y tenemos el problema de hirsutismo y ahí podemos usar estos antiandrogénicos con una recomendación no tan fuerte, con estudios de muy baja calidad, lo que significa que es mejor valernos de consensos clínicos que de estos estudios porque la calidad no es buena. Para el tratamiento de infertilidad, por ejemplo, del letrozol, que es una de los medicamentos que utilizamos, la recomendación es fuerte con estudios de baja calidad. Baja calidad no es tan malo, significa que hay evidencias que todavía se debe seguir investigando, pero hay evidencias, ¿no? Sobre la metformina, igual, las evidencias son de moderada calidad, esto es muy bueno, o sea, saber que hay estudios de metformina de moderada calidad, esto para el tratamiento de infertilidad es bueno. Aún así, las recomendaciones de las guías suelen ser no tan fuertes, ¿no? Sobre el citrato de clomifeno. Sobre el citrato de clomifeno, los estudios son de muy baja calidad. Sin embargo, las guías las recomiendan, los consensos clínicos las recomiendan, y sí podemos utilizar el citrato de clomifeno con muy poca fuerza en las guías, conscientes de que las evidencias son de baja calidad. Y bueno, pues aquí lo que se nos abre es un campo de investigación, ¿no? que podemos hacer en Perú porque todavía seguimos usando citrato de clomifeno y muchas veces asociado a la metformina. Respecto a las goneutrofinas,
Hay estudios que sí recomiendan su uso, estudios de baja calidad, recomendaciones moderadas, no tan fuertes. Las gonadotrofinas, cuando están disponibles y son asequibles, estos deben ser usados. ¿Por qué se hace esa salvedad? Porque las guías van a variar de acuerdo a cada realidad, ¿no? O sea, si yo tengo gonadotrofinas, dispongo de ellos, la recomendación va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque los estudios son de moderada calidad. Pero si yo no tengo acceso a gonadotrofinas, no tengo acceso a un seguimiento ovulatorio, entonces la recomendación va a ser mucho más débil, ¿no? Eso en las recomendaciones van a variar, como les decía, de acuerdo a cada lugar. Ustedes van a ir al serum, entonces no creo que puedan usar gonadotrofinas, porque hacer seguimiento a gonadotrofinas implica ya otro tipo de capacitaciones y manejo de seguimientos ovulatorios, ¿no? Entonces, respecto a la gonadotrofina, como les decimos, hay estudios de moderada calidad, sin embargo, la recomendación de uso es moderado. Se ha visto que mejora la infertilidad, mejora la tasa de ovulación, la tasa de embarazo, la tasa de nacidos vivos. Recuerden que la tasa de nacidos vivos en mujeres con infertilidad no va más allá del 25% en estudios bien realizados. Estudios de baja calidad pueden hablar de 50%, 60%, pero estudios de calidad, estudios considerados en revisiones sistemáticas y bien evaluados, la tasa de nacidos vivos no supera el 30%, varía 27, 28, 26%, ¿no? Entonces, estos estudios son de moderada calidad y sí se pueden utilizar para mejorar la anovulación, la infertilidad y sobre todo la resistencia al citrato de clomifeno que usamos de primera línea. ¿Qué hay de la cirugía laparoscópica? Hay estudios de baja calidad, la recomendación no es tan fuerte, pero sí debemos considerarla como una opción. Y la fertilización in vitro, también hay estudios, hay muchos estudios de fertilización in vitro de baja calidad. Las recomendaciones no son tan fuertes, pero sí se debe utilizar sobre todo los antagonistas de la hormona liberadora de la gonadotrofina, estos medicamentos de los cuales les presenté al inicio, la fertilización in vitro, el ICSI. Sobre esto hay bastantes estudios en cantidad, de ahí que las recomendaciones se basan en evidencias y no en consensos clínicos, ¿no? Entonces, eso es el manejo del síndrome de ovario poliquístico y solamente recordarles que la prevención es algo que nosotros nunca debemos descuidar. Los ginecobstetras tenemos que estar muy pendientes de hacer prevención en las gestantes y ver el tema de la diabetes mellitus gestacional, de los grandes para la edad gestacional, de la tasa de abortos, del incremento de la hipertensión inducida por el embarazo. Y en las no gestantes, todo médico general, incluyéndonos los ginecólogos, porque también somos médicos generales, debemos prevenir las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus y el cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente en toda mujer con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, estarle alertando que tiene que controlarse la presión, que tiene que controlarse durante el embarazo la glucosa, que tiene que hacerse controles tempranos durante todo el control prenatal, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tenía que presentar. Ahí tienen la bibliografía que se ha revisado para el tema y estaremos atentos a las preguntas que puedan realizar. Muchas gracias, doctora Yo. Muchas gracias, doctora Utarra. Vamos a esperar más bien a ver las preguntas que quieran hacer los chicos. Pueden levantar la mano o pueden escribir sus preguntas por el chat. Tienen las dos opciones. Mientras los chicos van haciendo sus preguntas, doctora. Sí, doctora. ¿Cuál vendría a ser la molestia más común en las adolescentes que presentan síndrome de ovario poliquístico? O cómo, esa la primera, y la segunda, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico lo más precoz posible en un paciente, ¿no? ¿Qué les debe llamar la atención a los alumnos como futuros médicos? Ok, el adolescente, como decíamos,
el principal problema va a ser el hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, ellas van a tener el problema del acné, van a tener el problema del hirsutismo, y ahí es donde nosotros generalmente no la vamos a ver. Nosotros las vemos ya cuando empiezan a tener problemas de anovulación. Ahora, el problema de la anovulación, es decir, de las oligomenorreas y el retraso menstrual, en los primeros años, en los 3 primeros años postmenarquia, se considera normal. Entonces, vamos a tener que esperar al tercer año para nosotros orientar el diagnóstico. Ahora, el tema de las ecografías, muchas veces lo que se recomienda, y creo que no he visto la diapositiva, por ejemplo, en las ecografías es que estas sean transvaginales, ¿no? Y muchas de ellas no tienen actividad sexual y entonces hay que hacerles una ecografía pélvica. Algunos dicen que debería hacerse una ecografía rectal, pero lo cierto es que en la práctica hacemos la ecografía pélvica y puede no diagnosticarnos y eso no nos va a descartar la patología de fondo. Es la oligomenorrea y los síndromes de hiperandrogenismo las que nos van a llevar al diagnóstico en estas jovencitas, ¿no? A ver, tenemos aquí algunas preguntas. Sí, acá veo en el chat ¿cuáles son las 5 presentaciones del síndrome de ovario poliquístico? las 5 presentaciones. Ahí sería importante recordar la triada, o sea, hay 3 síntomas y signos que se van a deber. Uno al hiperandrogenismo, otro a a la oligoanovulación y otro los hallazgos en ecografía, ¿no? Entonces, la combinación de estas nos va a dar 4 presentaciones diferentes. Una es que tengamos una paciente típica donde vamos a tener trastornos de la menstruación, oligomenorreas, vamos a tener todo el cortejo del hiperandrogenismo, como es acné, hirsutismo, alopecia, y vamos a tener la alteración ecográfica, ¿no? Ese es uno de los tipos. El otro es que solamente tengamos signos y síntomas y que la ecografía esté normal. El otro es que tengamos una ecografía anormal y o tenemos hiperandrogenismo o tenemos oligoanovulación. Entonces ahí tenemos 2 alternativas más, ¿no? Entonces son 4 las diferentes formas de presentación. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, doctora. ¿Verdad? Les pregunto. Sí, dice si la metformina se puede utilizar independiente de la resistencia a la insulina. Sí se puede utilizar independiente de la resistencia a la insulina cuando no podemos usar anticonceptivos. De primera línea, si no hay resistencia a la insulina, son los anticonceptivos orales, pero si por algún motivo no podemos usar la metformina. Ahora, ustedes han visto que las evidencias son muy pocas, son consensos clínicos, y la otra alternativa es la práctica diaria, ¿no? O sea, nosotros los médicos nos manejamos o por evidencias clínicas, que sería lo ideal, por consensos clínicos, que es lo general, y por la práctica diaria. Ustedes van a escuchar a sus docentes muchas veces decir, pero a mí me va bien. Es la práctica diaria. Habría que convertirlas en evidencias, ¿no? La otra pregunta dice, una consulta, ¿qué pacientes no serían candidatos para drilling ovárico? De repente, no irnos directo al drilling ovárico, ¿no? Porque de todas maneras es una intervención quirúrgica y toda intervención quirúrgica, aún en manos expertas, tiene sus riesgos. Se hablaba mucho del tema de adherencias, de esos problemas de endometriosis, pero pues ahora con la laparoscopía se ha convertido en la indicación, incluso para pacientes con adherencias, ¿no? Más que contraindicaciones, creo que es no irnos directo al drilling, sino esperar su debido momento, ¿no? Porque es una intervención quirúrgica. Luego dice, ¿podría haber sangrado abundante en síndrome de ovario poliquístico? Sí, sí podría haber, porque a veces hay ciclos anovulatorios y cuando viene la menstruación se viene pues con todo el endometrio que se ha ido acumulando ahí y suelen hacer hay niñas que suelen hacer hemorragias y llegan a anemias con 7, 8 y sí, en la práctica lo vemos con frecuencia y a veces nos vemos obligados a
a usar anticonceptivos, a veces están en los 2 primeros años y uno dice, señora, no se preocupe que la regla se va a regular al 3er año, pero ya les están llevando a hemorragias, ¿no? Sí, sí suele ocurrir. No está considerado el sangrado abundante como un síntoma del síndrome de ovario poliquístico, pero sí podemos ver. Luego dice, ¿cuánto tiempo se debe recetar metformina? Hasta 6 meses hacemos los manejos tanto de metformina como de anticonceptivos orales. Una pregunta, dice, en los artículos dice que el citrato de clomifeno es del de mejor elección. Sí, el citrato de clomifeno nosotros lo usamos bastante y en ese mismo artículo habrán visto una modalidad de uso. Una de ellas que yo les mencionaba es la de 50 miligramos por día durante 5 días, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo día. Otros podemos llegar a usar hasta 100 miligramos. Hay diferentes esquemas, algunos prefieren usar el segundo día o el primer día. Lo usamos bastante. Habría que ver la calidad del artículo porque las guías para dar una recomendación no van a dar en función de un artículo que no tenga calidad. Por eso que les puse esa tablita de la calidad de los artículos. O sea, las guías primero tienen que evaluar la calidad del artículo. Si el artículo es de buena calidad, entonces sí ingresa, pero si el artículo es de mala calidad, prefieren basarse en consensos clínicos para dar una recomendación. En la práctica clínica nos va bien a muchos ginecólogos con el citrato de clomifeno en los primeros meses, ¿no? Luego dice, bueno, creo que es la última pregunta que tengo en el chat. Sobre el citrato de clomifeno es la última, ¿no? No aparece otra. ¿Hay más? La Sí, del creo que sangrado es la última. abundante en síndrome de ovario poliquístico en vez de amenorrea. Sí, la hemorragia, disculpa. Sí, aquí preguntan si podría haber sangrado abundante. Sí, es en lo el que les síndrome de ovario explicaba, que en vez de sí, amenorrea. sí puede haber hemorragia. Justo eso les explicaba, ¿no? Es la Que última. puede haber hemorragia, sobre todo en los 2 primeros años, no como un síndrome de ovario poliquístico, no como un síntoma, sino que los 2 primeros años que se caracterizan por oligomenorreas, pueden haber hemorragias que llevan anemia a estas niñas. Y más adelante ya en la etapa de considerar la oligomenorrea como un diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, también puede acompañarse de episodios de oligomenorrea con episodios de hemorragia, que pueden llevar hasta anemias severas. Eso ya les había contestado, doctora. Acá hay otra pregunta. ¿Sería recomendable usar como alternativa de tratamiento la espironolactona más metformina en vez de usar anticonceptivos? Nosotros usamos los anticonceptivos como primera línea porque necesitamos del estrógeno que también va, ¿cómo se llama? A mejorar el efecto de la testosterona. Y dentro de ellas usamos las progestógenos que tienen efecto antiandrogénico. Usamos muy poco espironolactona los ginecólogos. Sí, dice, ¿por cuánto tiempo es el recomendado? Los anticonceptivos también los usamos por 6 meses. Ahora, si la persona o la paciente quiere optar como un método anticonceptivo, lo podemos usar por mucho más tiempo, ¿no? Pero como respuesta al tratamiento, solemos usar 6 meses. Doctora, muchísimas gracias por su participación. En aras de tiempo tenemos al otro ponente esperando. Agradecerle su participación, su excelente exposición y creo que todos los chicos han quedado satisfechos con la solución de todas las preguntas. Muchas gracias, doctora Gutarra. Bien, muchas gracias. Voy a cerrar la presentación.